Poco a poco el imperio y el usurero de Salinas Pliego se están yendo a pique y bueno, es que cada vez salen a la luz más cosas que se tenía bien enterraditas. Esto debido a que daba sus buenos moches y que la ex corte en el Poder Judicial le tiraba paros bueno, ni siquiera paros, ¿verdad? Tenía que dar su buen dinero para que le hicieran estos favorcitos. Pero ya no más, y a pesar del que el pobrecito ahora está diciendo que todo es una persecución política por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque están en su contra, todo porque él quiere despertar al pueblo, más bien porque el pueblo despertó, es que ya se está yendo en pique. Y es que bueno, aquí en México acusa de eso al gobierno, todo por no querer pagar sus impuestos, y es que aunque se le ofrecieron diversas facilidades, no quiso, o sea, él quería solamente que le recibiéramos 50 centavos y ya, irnos contentos cada quien. Pues no, usurero. Pero bueno, es que también recordemos que Estados Unidos e Inglaterra le están diciendo, paga lo que debes, usurero. Y ahora el pobrecito sale a decir que no, lo quieren estafar, le tienen mala fe, está siendo víctima de estafas por parte de estos países. Pero bueno, la presidenta Claudia revela tremenda noticia. No nada más viene arrastrando lo de la corte, este tipo, sino que también omitió, no quiso darle información a la Bolsa Mexicana de Valores. Así que si ya tenía el agua hasta el cuello, con esto está quedando hundido. Vamos a ver el video, pues está súper interesante. Y es que la oposición está que no se aguanta, pues pese a que Alejandro Moreno en días pasados salió a hablar pestes, incluso a insultar. Claudia les dijo, no les tengo miedo, carroñeros, aquí estoy y les voy a hacer frente. Y les da tremendo gancho al hígado. Y es que aquí está el contraste de que si gobiernas bien, si haces las cosas bien, si apoyas al pueblo, todo sale bien. En cambio, para estos chayoteros, prianistas, carroñeros y porros, ya todo les está saliendo mal en sus patadas de ahogado. No sirve el micro, a ver si… Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Yaret Arcinega, de Revista Fortuna. En Revista Fortuna se publicó una entrevista con el financiero que, pues para prestarle a Ricardo Salinas Pliego 170 millones de dólares, tomó en garantía un paquete de acciones de Grupo Electra. No se reveló pues fue una operación que no se reveló, por cierto, a los inversionistas del mercado de valores. Vladimir Esclaró aseguró en la entrevista vía telefónica que Astor fue una empresa que se constituyó en Canadá a petición del propio Salinas Pliego y que no pues existe tal estafa o la estafa que el señor pues acusa. Además reveló que algunas estrategias legales que permitieron a Salinas Pliego adelantarse a un juicio en el que pues el presidente de Electra tendría que constituir garantías y revelar su patrimonio. Por su parte, la agencia Bloomberg reveló que en el mismo juicio en Londres el juez reprendió al equipo legal de Salinas Pliego por obtener información a través de prácticas de inteligencia corporativa y de espionaje. Presidenta, ¿qué nos dice este caso sobre la manera de conducirse de este pues empresario que debe pagar pues ya sus impuestos según la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, pues qué bueno que lo informa. También, bueno, aquí informamos, porque nos lo preguntaron ustedes, de una reversión también que tuvo del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. También recientemente me informaron que él no había dado información a la Bolsa Mexicana de Valores, creo que es, ¿no? Durante 2 años, y ahora se le está obligando a que dé esa información. Él se amparó, bueno, el grupo se amparó para no dar esta información. Entonces sí han sido varios temas que no solamente tienen que ver con la Corte o con el Poder Judicial en México, sino a nivel internacional. Entonces, bueno, ya que cada quien saque sus conclusiones sobre esta información. Presidenta, sobre este mismo tema, muchas veces se ha expuesto aquí en la conferencia, usted lo ha dicho y
todos nos hemos dado cuenta que la televisora, que TV Azteca, pues habla abiertamente en contra de el gobierno, muy abiertamente. Preguntarle, Presidenta, ¿esto no estaría violando el interés de los derechos de los televidentes, de los… Y luego dicen que de las somos audiencias autoritarios, que no hay libertad de expresión. ¿No viola esto el derecho de las audiencias, Presidenta? Sí, pues tiene que verlo, eso le corresponde pues a las instancias, ¿no? A la comisión, ¿no? Evaluar esto. Ellos buscan que nosotros caigamos en una acción que les permita decir, ven qué autoritarios son. Y no, por eso dije, no vamos a caer en provocaciones de ningún tipo. Nosotros vamos a actuar en el marco de la ley. Entonces, actúa en el marco de la ley. Ahora sí la Corte cumple ya con la Constitución, ya no hay privilegios. Y las instituciones del Gobierno de México también, lo que diga la ley. Pero es muy importante que se conozca, porque imagínense si no existiera la mañanera. Imagínense, no podríamos responder un montón de temas, no podríamos estar en el debate. Yo creo que le va a ir siendo muy contraproducente, muy contraproducente. Ellos están queriendo seguir una línea, no solamente contra la presidenta, de manera muy ofensiva, por cierto, y contra el gobierno de México, lo que representamos, el partido del que venimos, sino una línea de mucho odio, mucha exacerbando el odio. Pero el pueblo de México no es eso, ni los jóvenes, porque ellos están tratando supuestamente de llegar a un sector juvenil y no llegan, no llegan. Habrá jóvenes que no estén de acuerdo con nosotros y qué bueno, pero la mayoría de los jóvenes están con la transformación. Entonces, este esquema de información pues le va a ir generando a él también cada vez más pérdidas, la verdad, porque pues a ver qué anunciantes siguen ahí en la televisora, y no es sencillamente el mercado, como dice. No es otra cosa, ¿no? No es la libertad del mercado, pues es la libertad del mercado. Entonces, ahora que vino la resolución de la Corte tiene que notificar a Hacienda, al SAT, de la resolución. No tengo conocimiento si ya notificaron o no. Y pues todo lo que viene después de esa notificación es importante que haya información a todo el pueblo de México, porque como ha sido un tema tan relevante, pues es importante que todas y todos sepan qué pasa, cuál fue la resolución de la Corte y qué pasa después. Entonces, pues ya lo estará informando la Secretaría de Hacienda o lo traeremos aquí a la información, pero es importante que se conozca. Y el debate público. Y como lo dije ayer, se equivoca quien llama a la violencia, se equivoca quien llama al odio, se equivoca quien apela al porfiriato, se equivoca quien no conoce la historia de México, se equivoca quien cree que el pueblo es tonto, se equivocan. Si triunfó nuestro movimiento, pues fueron años y años y años de tocar casa por casa, de informar, de debatir, de informar cómo el gobierno lo había capturado un grupo o un sector de los más acaudalados de nuestro país, y cómo el gobierno servía a sus intereses. Y eso cambió en México. El gobierno sirve al pueblo, le sirve al pueblo. Somos servidores públicos y estamos al servicio del pueblo.
por convicción y porque así debe ser, porque esa es la democracia. Gobernamos para todas y todos, pero por el bien de todos, primero los pobres. Y eso es lo que funciona en la economía, eso es lo que funciona en la política. Y ese es nuestro mandato. A mí no me eligió una élite, a mí no me eligió un grupo que me puso en el gobierno, a mí me eligió el pueblo. ¿Y a quién le respondo? Al pueblo. ¿Y qué instrumentos tengo para gobernar? La Constitución y las leyes. Y una forma distinta de gobernar, cercana al pueblo. Y la honestidad por delante, siempre. La honestidad. Como decía ayer, la honestidad no se compra, ni la autoridad moral, con todo el dinero del mundo. El más acaudalado de los acaudalados del mundo entero, si no se ha comportado con honestidad y con una línea en su vida, pues jamás tendrá autoridad moral. La autoridad moral se construye a lo largo de la vida, y la consecuencia y la convicción, y eso es lo que nos sostiene. Y siempre decir la verdad y decir las cosas como son. Fíjense ahora lo que pasó ayer en la movilización que hubo, pues muy poca gente. ¿Por qué? Porque se estuvo informando. Y también quien convoca las manifestaciones, pues también le va midiendo, ¿verdad? Y hay libertades, ¿eh? México nunca va a perseguir a nadie. Por cierto, un chico que estaba diciendo que lo estábamos persiguiendo, y nosotros no perseguimos a nadie por sus ideas políticas, por lo que comunica, por lo que dice, nada, 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 nada. Es libre, incluso si siente preocupación, se hace un análisis de riesgo y se le puede brindar seguridad. O sea, nosotros no perseguimos a nadie por sus ideas políticas. Jamás. México es libre y hay libertad de manifestación, de comunicación, de todo. Y seguimos trabajando, porque no solamente es el debate aquí en las mañaneras. Hoy inauguramos la mitad del interoceánico de Oaxaca a Chiapas. Imagínense lo que va a hacer eso para la gente. Muchas gracias, presidenta. Me permite, la prensa internacional reconoce su liderazgo histórico y capacidad diplomática, pero al mismo tiempo dice que la reforma judicial está generando incertidumbre económica que podría poner en riesgo inversiones, aunque la economía registra inversión extranjera directa récord. Los hechos los contradicen. A menos de 5 meses de la elección judicial, ¿cuál es su balance de la relación costo-beneficio de esta reforma para el país? ¿Y qué resultados tangibles y garantías de certidumbre puede esperar la ciudadanía y el mercado mexicano, presidenta? Bueno, no creo que sea algo que se pueda medir con costo-beneficio, ¿no? Pienso que es muy bueno para el país. Hay que recordar lo que era el Poder Judicial antes de la elección. Un poder judicial cooptado por un grupo con mucha corrupción, en donde se mantenían los privilegios para unos cuantos. Y aquí no es la Corte o el Poder Judicial es de todas y de todos los mexicanos. Y lo que tiene que hacer es cumplir con la Constitución y lo que dicen las leyes. Eso es lo que debe ocurrir. Por supuesto que la nueva Corte, los jueces, los magistrados, tienen que ir demostrando su solidez, tienen una responsabilidad histórica muy grande y tienen que ir consolidando un nuevo poder judicial en el país. Pero no he escuchado yo a nadie que no tenga pues un asunto político de fondo o algún interés o algún privilegio que diga no voy a invertir en México porque la Corte fue electa por el pueblo o elegida por el pueblo. No, no he escuchado yo a nadie que diga eso. Claro, hay algunos que pierden privilegios y que dicen que la Corte ahora está capturada por el Poder Ejecutivo. Háganme favor. Y ponen a Zedillo como el vocero de eso, que fue el que cambió la Corte para su beneficio.
Y él nombró a cada uno de los miembros de la Corte, creo que fue en el 99, ¿no? No, antes, ¿no? ¿Cuándo llegó él? Sí. Inmediatamente que llegó. No, él entra en el 94, perdón. En el 94, en diciembre del 94. 99 fue lo de la reforma a la electricidad, que no lo pudo pasar. No, en 94 cambia la Corte, desaparece la Corte, cambia la Constitución, entra una nueva Corte, nombrada por él, supuestamente por los senadores, pero en realidad era un acuerdo entre el PRI y el PAN, ya desde entonces, para ver quiénes quedaban en la nueva Corte. Entonces, ahora dicen que porque lo eligió el pueblo está capturada por el Ejecutivo, ¿no? Las y los ministros los eligió el pueblo de México y tienen ellos que ir demostrando día con día su solidez y su entrega a México, y con la ley y la Constitución en la mano. Pues Juárez es su guía. Entonces, no hay nadie, ¿sí? La inversión extranjera en México va a seguir llegando. Y además, qué bueno que llegue. ¿Qué tiene que cumplir? Pues las leyes mexicanas. Eso es todo. Presidenta, sobre la inversión extranjera directa, muestra cifras récord y que demuestra que los inversionistas globales tienen confianza en el actual Estado de Derecho mexicano y en la solidez de los fundamentos económicos. Presidenta, ¿qué otros factores explican el nivel récord de la inversión en el mercado mexicano? Y también preguntarle si será que al final del periodo de la nueva política de aranceles de Donald Trump, pues la relocalización de cadenas productivas, el nearshoring, pues no desvió la ruta que inició en 2023. Primero, sí es la confianza en el país, a pesar de muchos que quisieran que esto no ocurriera. La economía de México está sólida, está fuerte. El modelo económico que definimos con la transformación está funcionando, porque normalmente los economistas miden, aquí hay uno, la economía en términos del crecimiento. El PIB se volvió pues el indicador fundamental para medir las economías del mundo, el PIB y el PIB per cápita, que tiene sus problemas incluso en la medición. Entonces es la generación de riqueza o la riqueza, el valor agregado que se mide cada año, y ese es como el indicador. ¿Quién mide que 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza? Porque la teoría neoliberal decía, solamente si crece la economía disminuye la pobreza. Es imposible que disminuya la pobreza si no crece el PIB. Nadie está diciendo que no deba haber aumento en el Producto Interno Bruto, pero no es el único indicador. ¿Cómo mide el PIB si hay más número de personas con educación superior o con preparatoria o que saben leer y escribir? ¿Cómo mide el PIB la disminución de la desigualdad? No lo mide. Este debate tiene muchísimos años. Entonces, la economía de México, pues sí, no tuvimos tanto crecimiento este año, por muchas razones. No tiene que ver, como dicen luego nuestros adversarios políticos, que es por la reforma al Poder Judicial, no. Tiene que ver con cómo ha crecido la economía de Estados Unidos, la situación de aranceles internacionales, no solamente con México, tiene que ver con la caída de la demanda en Estados Unidos. La caída de la demanda en Estados Unidos, por ejemplo, de automóviles, pues tiene que ver con que no hay más exportación de automóviles en México, no solamente un tema de tarifa, tiene que ver con muchos temas. Pero está aumentando el empleo.
Octubre fue el año de mayor número de empleos histórico en el país y un crecimiento en el mes de octubre muy importante. ¿Cómo medimos que ahora las plataformas, quien trabaja en plataformas tiene seguridad social? Pues eso no lo mide el PIB. Entonces, no es el único indicador. Y eso lo ven los inversionistas también. Y nuestra cercanía con el principal mercado mundial, que es Estados Unidos, va a seguir generando inversiones en México. Que a lo mejor ya no es la industria automotriz la que va a crecer más, pero ahora está creciendo la electrónica. Mucha inversión en electrónica en México. ¿Por qué? Pues porque hay una integración muy importante, porque existe un tratado comercial y además hay una buena relación. Entonces, obviamente en el momento en que se resuelva la revisión del tratado, pues todavía va a haber mayor certidumbre para la inversión, sobre todo extranjera. Pero la inversión extranjera directa habla de una economía sólida, hay mucha también financiera. Eso quiere decir que el peso está bien, que no ven riesgos en el peso en México, si no, no estarían pues comprando pesos, ¿verdad? Entonces, yo soy muy positiva de cómo va a cerrar el año y muy positiva de cómo nos va a ir en el 2026, muy, muy positiva. Lo veo, hablo con muchos empresarios nacionales, extranjeros, hasta con los fondos de inversión. Tenemos un programa muy importante de crecimiento de la inversión pública el próximo año a través de diferentes esquemas. Entonces, hay confianza y va a haber más. Muchas gracias, presidente. En un segundo tema. Muchas gracias, presidenta. Buen día. Sobre el tránsito. Buenos días, presidenta y invitados. Soy Yesenia Peralta de Business Energy de Tabasco y Punto CDMX. Bueno, la pregunta obligada, presidenta Fátima Bosch se coronó como Miss Universe. Sí, tabasqueña. Tabasqueña, estamos muy orgullosos de ella. Solo ¿cuál es su comentario al respecto? Pues muchas felicidades a ella. Siempre tiene su cuestionamiento el concurso de Miss Universo, ¿no? Pero no vamos a entrar en ese debate. Solamente pero a mí me gustó de ella, aparte de pues todo lo que tiene que ver con que ella levanta la voz en un momento en donde siente que hay una injusticia contra ella. Y es un ejemplo en ese momento, porque es, digamos, lo que tiene que ver con el concurso y pues siempre… bueno, ayer vi un video de Tabasco, ¿no? Nos unimos todos, bueno, el día de ayer estaban ahí aplaudiendo. En el estado. Pero digo, más allá del propio concurso y demás, que se puede platicar de eso en otro momento, a mí me gustó de ella que levanta la voz cuando siente que hay una injusticia. Y eso es un ejemplo. Valentía. Sí, para todas y todos los mexicanos y para las mujeres. Yo digo en los mítines, ya quedó atrás aquella cosa que decían, calladita te ves más bonita. Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos. Y ella levanta la voz, dice hay una injusticia, no me parece, se levanta. Se va, tienen que pedirle disculpas y acaba ganando el concurso, ¿no? Entonces, es un ejemplo de que cuando hay una injusticia, y particularmente para las mujeres, hay que levantar la voz. Sí, solo terminando, retomando su discurso de ayer, el que piense que las mujeres son débiles, sí. Está equivocado. Exactamente. Gracias, presidenta. Bueno, voy al tema. Secretario, gracias porque me permitió la palabra. Y bueno, en el reciente informe del gobernador Javier May, uno de los puntos importantes que mencionó fue el de educación y seguridad. Hay un avance muy grande en eso, así como el desarrollo social y los beneficios que esto conlleva. Uno de ellos es precisamente que los programas que se han estado estableciendo en la entidad por ser un gobierno de territorio es la deserción. Se ha disminuido en gran manera y bueno, usted es testigo, secretario, que acaba de
de anunciar la construcción de la Universidad Rosario Castellanos en Jonuta. Es uno de los municipios más marginados. ¿Qué opina al respecto sobre este avance en la educación? Bueno, primero Tabasco? Javier está haciendo un extraordinario trabajo en Tabasco, la verdad. Es un montón de programas nuevos, apoyo al campo, nuevos programas de bienestar, y él es un hombre de territorio muy consistente, muy trabajador. Entonces muchas felicidades a Javier por su trabajo, y traemos varios programas juntos. Por ejemplo, uno es el del chocolate que acaba de estar recientemente el fin por de allá, semana. sí. Fíjense que es algo muy, muy bonito, la verdad. Los productores de cacao en Tabasco cada vez estaban vendiendo, con sus excepciones, incluso algunos que exportan, y el cacao cada vez más barato. El mercado pues traía a veces precios más altos, a veces precios más bajos, pero lo vendían con la pulpa, y eso pues era un costo muy bajo. Entonces Javier, que estuvo en Sembrando Vida y además conoce el campo de Tabasco desde hace muchos años, generó junto con los productores una tecnología, le llamábamos en mi época una tecnología apropiada, una tecnología especial, en donde de manera artesanal le quitan la pulpa, lo fermentan y después lo secan. Entonces, al vender el grano ya seco, pues lo venden al doble de lo que lo venden con la pulpa, con una tecnología muy sencilla. Pero además se juntan los productores de cacao, los pequeños productores, y todos lo van dejando en un sitio y entre todos hacen este proceso. Entonces eso ya pues les da mayor valor a lo que producen, y eso pues genera bienestar. Bueno, además de eso, con María Luisa Albores de Alimentación para el Bienestar y con Javier se diseñó el chocolate para el bienestar. Entonces, de ahí que se está haciendo ahorita, se compra el cacao y se maquila el chocolate y se vende en las tiendas del bienestar, que es chocolate pues que tiene 50%, 75% de cacao, a diferencia del comercial que a veces tienen 2% y lo demás pues es otros ingredientes. Entonces ahora ya no se va a maquilar la producción de chocolate, sino que se va a construir una planta productora de chocolate. Y entonces lo que va a permitir es que le llegue a los productores mayor ingreso. Y no es mucho recurso, es sencillamente cambiar el esquema en donde no se da un apoyo, digamos, directamente por el precio del cacao que estaba en pulpa, sino se les ayuda a todo el proceso de valor agregado, de tal manera que el ingreso a las familias que se dedican al cacao pues ya es mayor. Había una pérdida de que los jóvenes ya no querían producir cacao, y ahora hay un montón de jóvenes que han entrado a la producción de cacao. Entonces es un proyecto muy bueno. En Tabasco también estamos, hay un proyecto para ganado, y también ahora vamos a entrar a aumentar la producción de maíz con el programa que presentamos también de valor agregado para el maíz. Entonces, y se ayuda a los campesinos más pobres. Entonces, es realmente muy bueno sí, lo que se está haciendo. Beneficio. Y en educación, perdón, me fui con… Y bueno, amigos, hasta aquí la noticia. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme sus comentarios, y si les dejo el video, dejen su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en nuestro país. Los veo en un siguiente video. Hasta luego.